Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a comenzar con un nuevo libro. El libro se llama el libro NEGRO. No podemos decir la palabra porque creo que nos censuran, así que vamos a cambiarlo por esa palabra a oscuro. Así que sería el libro oscuro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Es de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Antes que nada, quiero decir que no porque haya elegido este libro para subirlo, da mi postura hacia los movimientos sociales que se están viviendo sobre todo en Latinoamérica y que yo he visto que en mi país, en México. Así que comencemos con el libro. Introducción. Terminaban los años 80. El imperio soviético tambaleaba y no sin sentida preocupación. El tirano y propietario de la Cuba comunista Fidel Castro, anticipándose a la muy posible implosión de su sponsor moscovita, el 26 de julio de 1989, en discurso público espetó lo siguiente. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil de la URSS o incluso nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que jamás esperemos que pase, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución cubana seguirán luchando y seguirán resistiendo. Mal olfato no tenía el locuaz tirano, pues 4 meses después caía el muro de Berlín. Y esta histórica proclamación suya no fue más que una suerte de alocuación preinaugural, de lo que al año siguiente él mismo, junto con el entonces joven trotskista Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores que consagraba al presidente de Brasil en 2002, fabricara como estructura paralela o supletoria ante la evidente agonía del imperialismo ruso. Nos referimos al conclave marxista, conocido como Foro de Sao Paulo, creado en 1990 justamente en la ciudad de Sao Paulo. A la convocatoria del mentado foro acudieron originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos. Desde entonces dicha cofradía se reuniría regularmente y apenas 6 años después de su fundación, en 1996, en la ciudad de San Salvador, esta asamblea revolucionaria ya era integrada por 52 organizaciones miembros, entre las que se encontraban estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, siendo esta última banda el principal productor mundial de cocaína, 600 toneladas métricas anuales, motivo por el cual con tan extraordinaria recaudación la citada organización supo aportar ingentes recursos para impulsar el naciente contubernio transnacional. Desde entonces, dicho foro y organizaciones afines vienen reclutando, agiornando y reciclando a toda izquierda regional por medio de calculadas sesiones políticas e ideológicas que buscaron y buscan afanosamente darle nuevos impulsos a ideas viejas. En efecto, el comienzo de los años 90 fue clave para la reconversión y reinversión de la ideología que ya no podía exhibir la hoz y el martillo, ni ofrecer expropiación a latifundios, ni reformas agrarias, ni divagar con la plusvalía, ni tampoco seducir a potenciales clientes con la trillada lucha de clases. Ya, ya nada de todo este discurso resultaba atractivo a la opinión pública occidental y además sabía a naftalina. Pero hay un año en los comienzos de esta convulsionada e enrarecida década que pareciera marcar un vertiginoso punto de inflexión: 1992. Fue entonces cuando una serie de movimientos extraños, novedosos y aparentemente inconexos empezaron a brotar de distintos lugares del mundo en general y de Latinoamérica en particular. Al amparo de 458 ONGs, aquí un pequeño paréntesis, ONGs es organización no gubernamental. Seguimos. Creada repentinamente para publicar un ficcionario relato precolombino. El 12 de octubre se llevó a cabo en Bolivia la primera gran marcha indigenista, aprovechando la redonda fecha de los 500 años de su sometimiento en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492, en la cual ya destacaba la acción digerente del joven Evo Morales, que se consagraría como presidente de Bolivia en 2005. Un poco más al sur, en la Argentina democrática, en 1992 apareció en escena la primera marcha del orgullo gay,
alentada en parte por el creciente feminismo radical de inspiración lesbo-marxista, en el cual desde hacía unos meses venía influyendo mundialmente tras la publicación del libro El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, de Judith Butler. Texto abrazado desde entonces como la Biblia por todos los movimientos promotores de la ideología de género. Mientras tanto, también en 1992, pero en la colorida ciudad de Río de Janeiro, se llevaron adelante las sesiones de ecologismo popular, el cual emergió con 1.500 organizaciones de todo el mundo que se reunieron para debatir y redefinir la estrategia, incluyendo el reclamo de la llamada deuda ecológica. Y fue en ese mismísimo año cuando un coronel hablatín de ideología desconocida llamado Hugo Chávez Frías, encabezó dos intentos de golpe de Estado, en los cuales no solo se pretendió matar al presidente Carlos Andrés Pérez, sino que los insurgentes mataron a 20 compatriotas. La intencionada golpiza no fructificó. Chávez terminó preso por 2 años, pero ganó fama y celebridad. 7 años después se asumiría como presidente dictador en su país y el foro se anotaría a otro logro de proposiciones. Pero ¿qué ocurrió en 1992 en el mundo que forjó gran promoción de movimientos tan novedosos como heterogéneos? Si bien popularmente se reconoce a la caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989, como el hito histórico del derrumbe de un sistema y una amenaza, el socialismo, la realidad es que aquello fue antesala de lo que política y formalmente se materializaría 3 años después, o sea, en 1992, cuando la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el mando del entonces primer Boris Yeltsin, dejó de existir formal y oficialmente como tal, y fue por ello que todo el imperio comunista de Europa del Este quedó descuartizado y separado en pequeños países o territorios tras una suerte de implosión geopolítica. Luego, ante la ausencia de la contención soviética y la consiguiente necesidad de solucionar ese vacío, todas las estructuras de izquierda tuvieron que fabricar ONGs, armazones de variada índole acomodando no solo su libreto, sino su militancia, sus estándares, sus clientes y sus fuentes de financiación. Por lo tanto, al comenzar la última década del siglo XX, un sinfín de diferentes escritores, pandillas juveniles y organizaciones varias quedaron desparramadas, sin soporte discursivo y sin revolución que defender o enaltecer, en torno a lo cual esas corrientes advirtieron la necesidad de maquillarse y encolumnarse detrás de nuevos argumentos y banderines que oxigenaran sus envilecidas y desacreditadas consignas. Silenciosamente la izquierda reemplazó así las balas guerrilleras por las papeletas electorales, suplantó su discurso clasista por aforismos igualitarios que coparon el extenso territorio cultural, dejó de reclutar obreros explotados y comenzó a capturar almas atormentadas y marginales a fin de programarlas y lanzarlas a la provocación de conflictos bajo excusas de apariencia noble, las cuales prima facie poco o nada tendrían que ver con el estalinismo, ni mucho menos con el terrorismo subversivo, sino con la inclusión y la igualdad entre los hombres, indigenismo, ambientalismo, derecho humanismo, garanto abolicionismo e ideología de género. Esta última a su vez subdividida por el feminismo, el abortismo y el homosexualismo cultural. Comenzaron a ser modernizados cartelones de protesta y vanguardia. Y mientras tanto, ¿qué hacían los sectores del anticomunismo capitalista ante la creciente fabricación y proliferación de renovadas conflagraciones que populaban? Lejos de tomar nota de estas súbitas rebeliones, se encontraban despreocupados y festivos, no solo celebrando la caída definitiva del comunismo, sino leyendo con distendido triunfalismo el publicado bestseller, de notable fama mundial, El fin de la historia y El último hombre, de Francis Fukuyama, publicado en el insistente año 1992, el cual sustanciaba el triunfo irreverente de la democracia capitalista como hecho lineal e inalterable. Suerte que agradable determinismo histórico, pero ahora vaticinado por la derecha liberal, lo cual constituyó un gravísimo error de subestimación del enemigo.
El comunismo no murió con la caída formal de los estados, porque justamente los más importantes son las organizaciones colaterales, y estas ya existían desde mucho antes que la creación de la URSS, y siguieron existiendo después de la extinción de la misma. Lo cierto es que fuimos pocos los que prestamos atención a esta metamorfosis, y 25 años después, la izquierda no solo se apoderó políticamente de gran parte de Latinoamérica, sino de lo que es muchísimo más grave. Hegemonizó las aulas, las clases, las letras, las artes, la comunicación, el periodismo y, en suma, secuestró la cultura y con ello modificó en mucho la mentalidad de la opinión pública. La revolución dejó de expropiar cuentas bancarias para expropiar la manera de pensar. Tras tomar nota de la inadvertencia social que hay en torno a este peligro y peor aún de la vergonzosa concesión que es el acobardado centrismo ideológico y el correctivismo político, le viene haciendo a esta disolvente embestida del progresismo cultural, es que quienes esto escribimos hemos decidido desarrollar y publicar este trabajo. En primera instancia, nuestra ambición pretendía elaborar un ensayo que desenmascarara todas y cada una de las caretas de esta izquierda engañosamente amable y moderna. Pero advertimos que por la complejidad del asunto sería imposible abordarla en un solo tomo. Decidimos, por lo tanto, trabajar en esta primera instancia en la máscara que más influye en la Argentina y en Europa. Nos referimos a la ideología de género, una de las principales pantallas del neomarxismo hoy en boga. Es nuestra intención, no obstante, trabajar sobre las demás banderas de la nueva izquierda en las próximas publicaciones. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos afecta? ¿Quién la financia? ¿Cuáles son sus vertientes y quiénes promueven la ideología de género? Son solo algunos de los muchísimos interrogantes que intentaremos resolver a lo largo de este trabajo, el cual se divide en dos partes bien diferenciadas aunque entrelazadas que obran como ramas del mismo tronco del género, feminismo radical y el homosexualismo ideológico. Respecto a lo primero, es decir, del feminismo, ese tema abarca la primera mitad del libro y decidimos que sea la pluma de Agustín Laje quien con su tono facultativo, pausado y pedagógico explique y desarme de manera exhaustiva esta deletérea corriente político-cultural. Luego, en cuanto a la segunda mitad del presente ensayo, referido al lobby homosexualista, es Nicolás Márquez el encargado de trazar una provocativa radiografía de todo el movimiento sodomítico con su característico modo polémico, enérgico y muchas veces sarcástico. Esta distribución de tareas a la hora de escribir el presente ensayo fue diseñado así para que cada uno de los autores exponga su trabajo con su importancia, su formación y su narrativa personal de la manera más auténtica y espontánea posible, a fin de darle al lector una obra frontal de características inéditas en Argentina, y para la cual ambos escritores no escatimaron en estudiar y consultar una apabullante diversidad de fuentes bibliográficas y así suministrarle al lector el trabajo más serio e intelectualmente honesto que hayamos podido brindarle. En efecto, con no poco orgullo sabemos que quizá este sea el primer libro publicado en estas playas que ataque de lleno a estas corrientes ideológicas. Que nosotros somos discriminadores, machistas, homofóbicos, profeminicidas, macartistas y antediluvianos. Probablemente esa sea la prejuiciosa e inexacta caracterización que tantos socialistas con deliberada intención como bienpensantes de centro como con funcional ignorancia nos endilgarán de antemano y aún sin conocer todo lo mucho que hemos tenido que para exponer a lo largo y ancho de este trabajo que a pesar de ser mediano en su extensión nos costó incontables horas de estudio, investigación, lectura, consultas, debates, reflexión y análisis. Finalmente, huelga decir que hemos decidido publicar este libro a sabiendas del amontonamiento de ataques que recibiremos, puesto que, parafraseando a José Ingenieros, nunca pretendimos presentarnos como imparciales ante lectores que no lo son, y por lo demás, toda imparcialidad no deja de ser artificial, según sentenciaba Julius Menke.
y no te hemos puesto tanta energía y esfuerzo para agrandar a los usurpadores del monopolio de la corrección. Disculpen, de la corrección y la bondad, sino precisamente para cuestionarlos. Bueno, pues hasta aquí termina la introducción de este libro. Por lo que me doy cuenta, los capítulos son un tanto largos y pues sí van a durar algo los capítulos, pero ni modo de subirlo así por cachitos, porque si no se pierde como que eso de, ¿cómo decirles? Como que la atención, ¿no? Así que será como el laberinto de la soledad, que sí nos tardábamos algo haciendo los libros, pero afortunadamente voy a estar de vacaciones, así que pues a echarle muchas ganas y espero que les guste mucho el libro, así como a mí me está interesando por el contexto cultural en el que nos está metiendo. Así que cuídense mucho y nos escuchamos en el primer capítulo, escrito por Agustín Laje. Así que bueno, ya. Chao, chao.